A partir de este momento, escucharás Nacidos del Corazón de Dios. Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Somos de la Comunidad Católica El Salvador del Mundo, del Ministerio de Misericordia y del Brazo de Lázaro. Mi nombre es Freddy Alexander Guevara, para servirles. Hoy venimos a hablarles de un importante tema que es la Eucaristía. Esta es una segunda parte, una consecución del tema que ya vimos, que es la Eucaristía, y lo hemos subtitulado la adoración eucarística. Quizás haciendo un repaso, amados hermanos, tenemos que centrarnos en la cita lema que el Señor nos ha regalado para este tema, esta oportunidad que todos lo conocemos, que es la instauración de la Eucaristía. Y la cita lema la hemos tomado de San Mateo 26, 26, 28. Voy a leer para ustedes, y si ustedes nos pueden acompañar, si tienen sus Biblias en sus manos, por favor me siguen. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Palabra de Dios. Bueno, es un tema tan importante, tan bonito, mis amados hermanos, que a veces lo pasamos desapercibido. La Eucaristía es uno de los sacramentos cúlmines de nuestra fe, es donde se funda nuestra fe. Después de ver a Jesús desde su nacimiento, después de verlo resucitado, después del martirio que sufrió, este es un sacramento hermoso que viene a confirmar nuestra fe y a vivir a Jesús. Fíjense bien, Jesús en su momento antes de la pasión tuvo a bien en el cenáculo reunirse, convocar, que esa fue la primera asamblea santa, podemos llamarla, en el cenáculo, cuando el Señor por él mismo se instituye la Eucaristía. Esa es la institución de la Eucaristía. Hermoso, lindo, como no quisiéramos todos decirlo al Señor que nos revele, que nos lleve al cenáculo, como ya hemos escuchado testimonios de hermanos que han ido a ese momento, que el Señor le ha regalado esa tremenda bendición de irlos a presenciar cuando Él personalmente lo hizo. Es un milagro hermoso que hemos escuchado. Ya quisiéramos nosotros, y hay que pedírselo a Dios, tal vez en algún momento lo hacemos. Pero es tan bonito, y queremos hablar también en este primer bloque de la institución de la Eucaristía, de su instauración, pero también de su origen. ¿Ustedes se les ocurre, mis hermanos, cuándo se origina la Eucaristía? Fíjense bien, Dios nos ha revelado y nos ha llevado a que pensemos precisamente en su nacimiento, que es San Lucas. Fíjense bien, San Lucas 2. San Lucas 2:1. Se lo leo. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirineo gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, de Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto a María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y ahí nació su hijo primogénito, y lo volvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento para ellos. Palabra de Dios. Con la revelación, o con el nacimiento del niño Jesús, donde se materializa lo que los profetas habían dicho, donde se lleva a cabo la encarnación de Dios Todopoderoso en un hombre,
precisamente ahí, Dios que todo lo mira en presente, es donde se origina la Eucaristía. Porque Él mismo sabe que lo que ya relató San Mateo 26, 26, 28 es lo que va a suceder. Es Cristo mismo el que vino, que en algún momento, después de que nos ha hecho promesas, que toda la vida va a estar con nosotros, como se lo dijo a Josué, como lo dice en San Mateo 28, 20, que estará todos los días con nosotros. Es en ese momento que se da la revelación de Dios cuando nace el niño Jesús, que se origina la Eucaristía. Es decir, tenemos que retrotraernos, hacer como un pequeño ejercicio y nos vamos al nacimiento del niño Jesús. Ahí es donde el cuerpo, la sangre, la divinidad y el Espíritu de Dios es lo que próximamente, a sus 30, 33 años, se va a convertir y se va a instalar la Eucaristía. Fíjense que qué bonito es la Eucaristía, porque la Eucaristía debe de ser aquello que de verdad nos mantiene unidos personalmente al Señor. Más allá de la comunión o de vivir en comunidad como el Señor nos pide, que es lo que nosotros hemos hecho por su bendición, por su gloria, por su amor, de llamarnos a participar, a formar parte de su cuerpo a través de esta hermosa comunidad católica del Salvador, del mundo, y las diferentes formas de manifestarse, grupos, ministerios, brazos, tanta actividad, tanta hermosa, tanta oración. Nada, y esto es bien lindo, ningún grupo de oración, ningún encuentro es tan importante ni nada sustituye como la Eucaristía. El sustituto de la adoración eucarística, ¿qué significa eso? Y la pregunta sería, yo, Freddy, siento el deseo, el anhelo, esa gracia de adorar a Jesús Eucaristía. Sabemos que también esto es un proceso de formación, como decía nuestro hermano Adam en la parte introductoria. Es un proceso de formación porque si no lo sabemos y recordamos el hecho, aquel hecho, pasaje de los Hechos, cuando Felipe ilustra a aquel funcionario importante, cuando le dice que lees, y él está leyendo un pasaje de la Biblia, de Isaías, como le dice él, ¿cómo lo voy a comprender si nadie me lo enseña, nadie me lo revela? Y Felipe se da la tarea de enseñarle qué significa, cuál es el significado espiritual. Así nosotros necesitamos una formación, pero también tenemos que pedirle a Dios en nuestras oraciones que nos dé el anhelo, el deseo de adorarlo, de descubrir el encanto, la maravilla, la hermosura, de contemplar en cuerpo, alma y divinidad a Jesús en la Eucaristía. Cuando nosotros vamos a Eucaristía, es la Asamblea Santa. Es ahí donde hay un encuentro muy personal y tenemos que pedirle desde antes de ir a la Eucaristía que Jesús se revele a nosotros y que se cumplan todas las promesas que Él nos ha regalado. Que el que come mi cuerpo, como dice San Juan, y bebe mi sangre, yo habito en Él y Él en mí, como yo habito en mi Padre. Eso es tan hermoso, tan lindo. Obviamente que el crecimiento espiritual nos lleva a ir concibiendo despacito, ¿verdad? El Señor no tiene prisa. Niños, vengan a mí, dejar que los niños vengan a mí. O sea, los amó a los niños. No les dijo, miren, yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Vengan, porque si no, se van a perder el cielo. No, el Señor nos va dando lechita, como dice su palabra, ¿verdad? Cuando vamos creciendo espiritualmente. Y esto obviamente es una madurez espiritual, pero que también que tenemos que desearla, tenemos que anhelarla, tenemos que educarla para llegar a entender, a comprender la máxima expresión del amor de Jesús en nuestras vidas, que es su presencia real en la Eucaristía. Cuando nosotros vamos comprendiendo eso, nos vamos a ir dando cuenta que es ir a la Eucaristía diaria. Y pronto nos va a ir naciendo el anhelo y el deseo de la misa diaria, como decimos nosotros. A veces casi lo convertimos en un cliché. Yo comprendo que cuando hay un deseo y un anhelo de la Eucaristía diaria, puede ser por dos cosas, y es porque lo he escuchado y lo he concebido. Uno es porque ya se instauró en nosotros el anhelo, el deseo de Cristo, Eucaristía diariamente, vivirlo en mi vida, y otro es porque he escuchado que dicen que es la necesidad de Dios en nuestras vidas. Eso me lleva a Jesús, y eso es tan lindo porque Dios nos conoce perfectamente
y sabe de qué necesitamos ir, motive, porque queremos pedirle, porque queremos el milagro eucarístico después del principal milagro, que es la transustanciación de las especies al cuerpo, sangre, divinidad de él real. También vamos a presentarle nuestras peticiones, nuestros deseos. Y es normal, o sea, somos dependientes del Señor, somos Cristo dependientes y por lo tanto somos dependientes de Dios Padre Todopoderoso, y tenemos que pedirle, ¿verdad? Nuestra palabra nos dice, en la segunda carta de Timoteo, es conveniente que hagamos peticiones, súplicas, oraciones, dice San Pablo a Timoteo. Eso es importantísimo. Y San Felipe Neri también dice que en la Eucaristía comprometemos a Dios a que nos regale esos milagros. Miren qué bonito, pero eso es como una consecuencia, ¿verdad? San Felipe Neri, el santo de Roma, el santo de la humildad, de la alegría, a mí me encanta San Felipe Neri, dice que movido por el Espíritu Santo, que en la Eucaristía metemos a Dios con nuestras peticiones, con nuestros milagros. Esa es una consecuencia del amor de Dios y nosotros lo podemos ver, pero lo primero es que concurrimos, que llegamos donde el Señor. Algo bien importante que a mí me encanta también, y esto me lo dijo un sacerdote amigo, Padre Pedro, yo sintiéndome indigno, se los cuento, entré donde yo trabajo, bendito Dios, existe una capilla pequeña, incluso antes celebramos misa, entonces ahí estaba él, y yo dije, mire, me voy a atrever siendo indigno de entrar al templo, y él me dice algo tan bonito, Freddy, me dice, los hombres estigmatizamos a Jesús, que no es que Él es todo amor, entra, me dice, Él contento se va a poner. Y eso me lleva a reflexionar sobre la parábola del hijo pródigo, más que hijo pródigo, el padre prodigioso, que es el mismo Dios. Si nosotros revisamos la parábola, por lo menos en las traducciones, al hijo pródigo que se había ido lejos de la casa del padre, no lo motivó ni tan siquiera un deseo de estar en comunión con el padre, sino una necesidad material. Ya tengo comida, techo y todas las comodidades, ¿ve? Y regresó. Pero sin embargo, el papá, que es Dios, no le interesa lo que lo motivó. Lo que le interesa es que volvió a la casa del Padre. Y ese es un amor divino que a nosotros nos cuesta comprender, porque nuestra carne nos dice, no, pero se portó mal. No, pero eso es. Yo lo hubiera sometido a un medio de purificación o le hago una capilla. Capaz, eso es lo que nosotros, porque humanamente no comprendemos el amor de Dios. Obviamente, el Señor dice que tenemos que estar en su presencia, y eso conlleva a cumplir con su palabra. Algo tan bonito, mis hermanos, que los invitamos es ver cómo ha iniciado la contemplación de la Eucaristía. Fíjense que a mí me gusta Salmo 27, 4, 5. No lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear. Cuando se escribió este lo poco que hemos investigado, era el rey David, siendo rey de su pueblo, del pueblo de Dios, de Israel. Él se encontraba en ese momento deliberando tantas batallas como hemos acostumbrado, y vemos todo el Antiguo Testamento de las batallas que se libraba con el pueblo santo de Dios, con el pueblo elegido, e incluso peleaba con unos de su propio pueblo que se habían revelado, como los filisteos y otros. Pero él, después de cansado, después de agotado todo el día, es decir, de nuestra faena diaria, él no quería otra cosa más que ir al templo a contemplar y adorar la hermosura del rostro de Dios. No se había revelado Jesús todavía, ojo. No teníamos la presencia eucarística en ese momento, pero él ya sentía ese anhelo. Y a eso es lo que nos invita. Esa es la adoración. Más adelantito ya nos van a explicar, o nos van a decir acá las cosas, los frutos, las maravillas que suceden en la Eucaristía. Y esto es bien importante, mis hermanos, porque a veces no tenemos el tiempo que nos invita a esta cita, o David, es que no importa el día cómo ha estado, si hemos tenido un día lleno de alegría, de triunfo, que todo nos salió bien, el trabajo, nuestros proyectos, que nos sacamos 10 en el examen, en el parcial, que nos graduamos, o al contrario, que tuvimos un día de aquellos áridos, de aquellos difíciles.
de aquello en que nuestro jefe nos traicionó, nuestro compañero, nos echaron zancadilla, que aquel cargo que yo estaba esperando que me promocionaran porque yo tengo experiencia, el perfil, no se dio un foráneo, alguien de fuera. El Señor sabrá si esa persona de afuera necesitaba más que nosotros, ¿verdad? El Señor sabrá, pero humanamente nosotros nos sentimos tristes. No nos aprobaron un proyecto por lo tanto que habíamos trabajado, nuestros compañeros no nos hacen caso, no nos estiman, no estiman nuestro trabajo, tengo problemas con mi novio, con mi novia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mis hermanos, en mi familia se ha roto esa unión familiar, me pitaron en el tráfico, me le pegaron el carro, un diagnóstico inesperado, el fallecimiento de un pariente, de un amigo, de un hermano en Cristo, de un vecino que me crié toda la vida con él. Tantas dificultades, seguramente a David morían soldados del ejército de él, o peleaba y quizás no ganaba ese día, o qué sé yo, llegaba cansado, herido quizás, pero lo importante es que llegaba. Yo sé, mis hermanos, que es fácil decirlo, pero en este mismo momento podemos pedirle también al Espíritu Santo que nazca ese deseo en nosotros. Porque puede ser que después de esta plática tan hermosa, tan bonita, no vayamos a misa mañana. ¿Verdad que es precepto? Puede ser. Así es que con un corazón puro, sincero, sencillo, debemos de pedirle a Jesús esa gracia de quererlo adorar todos los días, de querer estar en presencia, no solo en nuestras oraciones, en nuestras comunidades, sino que no faltar con la Eucaristía. Bueno, esta es como una parte introductoria, mis amados hermanos. No sé si Lisette, Adal quieren compartir algo, quieren platicar qué nos dice el Señor de esta parte introductoria. Yo creo que usted Freddy mencionaba algo muy importante, que a veces nosotros catalogamos al Señor como un Dios malo, un Dios castigador, por decirlo así, pero nosotros tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón que tenemos a un Dios misericordioso, un Dios que nos ha elegido desde la eternidad, que nos pensó perfectos, que nos ansió desde siempre y que Él está dispuesto a recibirnos en todo momento con los brazos abiertos. Ahí es donde viene la misericordia del Señor, donde Él nos llena todos los días. Simplemente nosotros somos los que nos limitamos a ese amor. Nosotros somos los que nos restringimos de esa bendición que está frente a nosotros. ¿Cuántas veces hay muchas personas que han tenido la necesidad de querer ir a experimentar ese amor infinito del Señor, pero las circunstancias de su vida, de alguna enfermedad, de condiciones religiosas bastante extremas, no se los permiten? Y nosotros que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, en cada lugar que usted puede pasar, puede encontrar una capillita, un templo, algo para poder recibir esa enorme bendición. Tener en cuenta de que estamos frente al Señor de señores, al Rey de reyes. Él, en su infinita misericordia, nos dijo que no nos dejará huérfanos, y eso lo dijo en San Juan 14:18, y yo volveré con ustedes. Y fue una promesa que se hizo vida, porque se quedó aquí instituido en la Eucaristía, se quedó en un pedazo de pan, donde nosotros día con día podemos adorarlo y alabarlo. Así que yo sí invitaría a, si no tenemos esa necesidad, que lo busquemos en oración, porque eso también pide en oración. Señor, yo te necesito. Señor, yo te quiero amar todavía muchísimo más. Así que ese es el mensaje que viene a complementar la primera parte de la reflexión del hermano Freddy, y lo dejo. Gloria a Dios. Adal, tenemos como 2 minutos. Bueno, qué alegría de verdad estar en este programa compartiendo y hablando de algo
tan extraordinario como es la Eucaristía. Y quizás para ahondar un poquito en eso que ya nuestro hermano Freddy mencionó y que nuestra hermana Lisette recalcó también, es que indignos quizás vamos a ser todos, pero no estamos allí por dignidad, estamos allí por el amor grande que nos tiene Jesús. Y es precisamente esa necesidad, esa, ¿cómo decirlo?, esa miseria en la que nos sentimos, es que llegamos ahí y nos postramos a los pies de Jesús. Imagínense qué tan maravilloso es Jesús, que no se pone a hacernos un juicio de si merecemos o no merecemos estar ahí. Simplemente se da por amor. Entonces nosotros lo que debemos entender, comprender, asimilar y grabárnoslo en nuestro corazón es que es la misericordia de Dios que nos permite estar en la adoración eucarística. Y cuando yo comprendo esto, debo disponer mi corazón precisamente para eso, para alabarlo, para adorarlo. No vamos a la misa porque tenemos una necesidad, no vamos a la misa porque tenemos un problema. A la Eucaristía vamos porque vamos a adorar a Jesús, que en el momento de la consagración va a transformar, va a convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Entonces, debemos de estar con la mente y el corazón en ese momento puestos en Jesús, que se va a transformar. Y Freddy decía también algo importante: debemos invocar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a tentarnos, viene a ponernos pensamientos, sentimientos o cualquier situación que venga a apartarnos de ese momento de adoración. Él sabe que cuando nosotros estamos concentrados en la adoración, Él no puede contra nosotros. Entonces debemos invocar al Espíritu Santo por varias cosas. Uno es que yo como cristiano pueda conectarme con Jesús. Dos, que la comunidad entera se conecte con Jesús Eucaristía. Y tres, que Jesús nos hable a través del sacerdote, que sea Jesús el que inspire a través del Espíritu Santo en ese mensaje, en esa homilía que normalmente el sacerdote nos da después del Evangelio. Entonces, importante que nosotros también, mis hermanos, tengamos en cuenta esto, porque con todo esto que estamos hablando, si nosotros lo hacemos, los frutos se van a sentir en nuestra vida y los frutos se van a dar a conocer cuando nosotros salgamos de la misa también. Entonces creo que todo esto es bien importante mencionarlo para enriquecernos mutuamente. No es que mi hermano Freddy o Lisette o yo sepamos todo, simplemente es que Dios está hablando a través de nosotros y es Él el que quiere dar este mensaje. ¿Para qué? Para que nosotros nos enriquezcamos con este tema tan maravilloso como es la Eucaristía. Gloria a Dios, amados hermanos, qué bonito este tema, qué tremenda bendición. Bueno, nos vamos a separar un momentito, vamos a ir a una pausa musical, pero ya regresamos con estos importantes temas. Presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Para
doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro, amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias por esta comunión. Ya estamos de nuevo, mis amados hermanos. Los invitamos a que nos sigan, que sigan conectados a este hermoso programa Nacidos del Corazón de Dios por los diferentes medios, y que sigamos compartiendo de este hermoso, bello tema. Antes de darle la palabra a nuestra amada hermana Lisette, no olviden, mis hermanos, que también cuando conversamos en este tema, en lo poco que por lo menos, al menos yo entiendo todavía y sé con nuestros hermanos separados, ellos siempre nos preguntan, miren ustedes, ¿por qué? O al menos he tenido esa experiencia, ¿por qué ustedes celebran todos los días? Porque como bien decía Al, ¿verdad? O sea, ellos hacen una especie de conmemoración y literalmente toman esa palabra y lo hacen una vez al año, con más o menos solemnidad, no lo sabemos, pero por lo que podemos ver. La pregunta es necesario que lo hagamos diario? Les preguntamos a ustedes, hermanos, con lo conversado en el primer bloque, ¿cree usted que necesita la presencia de Jesús en Eucaristía en su vida todos los días? Incluso más de una vez, porque a veces vamos en la mañana y vamos en la tarde para lo que pueden. Yo creería que sin duda sí. Fíjense que hay una cita bíblica que me encanta, que es Hechos 2:46. Se los voy a leer ahorita. Hechos 2:46. Dice: todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí qué nos está diciendo el Evangelio de los Apóstoles, San Lucas, en los Hechos? Que después de haber instaurado Jesús, después de haber visto ese milagro de su resurrección, que fue algo que escandalizó al mundo y nos sigue escandalizando, guiados por el Espíritu Santo, quedó esa vocación, ese sacramento, que ellos se reunían en el templo, dice la palabra, y en su casa, y partían el pan con alegría y con sencillez, como esa sencillez que podemos ver en las películas o en el relato de la palabra de Dios cuando Jesús lo parte. No dijo, miren, fui que mandé a traer un banquete de corte alto, de carne, a cualquier restaurante, y ahí antes de partirlo con el cuchillo y llevárselo a la boca con el tenedor, Dios dio gracias. No, lo hacían con esa sencillez que nosotros podemos ver a Jesús. Entonces, esta es la cita todos los días, incluso para cuando nos lo preguntan, hermanos, mire, veamos esta cita que dice. También nuestros hermanos en el programa pasado hablaban de San Mateo 6:11, cuando el Señor nos enseña a orar. Los apóstoles dicen, Señor, enséñanos a orar como tú lo haces. Y Él instaura o le revela al Padre Nuestro. Danos el pan de cada día.
como estamos aprendiendo qué significa todo lo espiritual en la palabra de Dios, ¿será que solo se refirió al pan material, aquel que nos mantiene vivos, que es vital para nuestros cuerpos, nuestras energías, para el cumplimiento de nuestras tareas, deberes? ¿O también se refería ya al Señor a ese pan espiritual? Si vemos esta cita y lo comparamos con San Mateo, Hechos 2:46, partían el pan, oraban todos los días. Es decir, aquí ya hay una transustanciación del cuerpo de Cristo en esta asamblea que hacían los apóstoles, y es lo mismo que sucede también todos los días. Y ese es el anhelo del Padre Nuestro también, cuando dice, aparte de necesitar, de pedirle el pan de cada día, que obviamente que también lleva otros significados espirituales, como sin no afanarnos, que el Señor estará con nosotros, son promesas que no nos va a faltar. También nos está diciendo que necesitamos y que nos dará, y va a depender de nosotros si comemos su carne, su cuerpo, si queremos permanecer en él a través de la Eucaristía. Gloria a Dios, lo dejamos con nuestra amada hermana Lisette. Gloria a Dios. Y también complementando un poco, ¿verdad? Abonando a lo que usted, hermano Fred, estaba diciendo, que para muchos este puede ser un tema muy incomprensible. No pueden tener esa fe, ese misterio, conocer ese misterio de fe, en donde Jesús se ha quedado con nosotros en la Santa Eucaristía. Pero eso también lo podemos ver en la cita de San Juan 6:56-57, que dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él, así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre de la misma manera en el que come vida para mí. Palabra de Dios. Y ahí es donde los católicos creyentes debemos de poner nuestra fe. O sea, eso está escrito en la palabra, eso son palabras de nuestro Señor, y nosotros lo tenemos que hacer vida diariamente, ¿verdad? Y ahí es donde viene la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la Eucaristía para nosotros? El catecismo, que es una fuente y culmen de fe, ¿verdad? Aquí es donde nuestra fe se está fundamentando. Aquí es donde nosotros tenemos que arraigarnos y depositar nuestra fe y nuestra confianza de que el Señor está ahí con nosotros, ¿verdad? Y por eso me gustaba bastante la cita que usted nos estaba compartiendo anteriormente en el Salmo 27, que vuelvo a leer, que decía que para cuando llegue el Señor me dará abrigo en su templo, bajo su sombra me protegerá y me pondrá a salvo sobre su roca. Palabra de Dios. Y eso es bonito, ¿verdad? Porque al final uno no tiene que enfocar la Santa Eucaristía, la adoración eucarística como un sentimiento de que solo lo voy a buscar cuando yo estoy mal o solo cuando yo estoy contenta. Uno busca al Señor siempre. No, tiene esa necesidad ya en su corazón. Cuando viene el momento de la prueba se sobrepasa de una manera más fácil y con mayor fe y confianza en el Señor, que eso es lo que Él nos ha venido a decir en su palabra, de que la paz va a reinar en nosotros mientras nosotros lo estemos buscando en todo momento y lo pongamos a Él como el centro de nuestras vidas. Entonces de ahí es donde nacen las 10 cosas que nosotros tomamos al momento de tener una adoración eucarística, ¿verdad? Y se puede resumir de alguna manera en 10 puntos que los vamos a ir comentando poco a poco, ¿verdad? Uno de ellos podría enlistarse como desarrollar un sentimiento de admiración y maravilla. No hay nada como generar este ambiente que uno esté en una capilla o una iglesia. No necesitamos a veces
estar a esta gran institución para entrar en presencia del Señor. Mientras uno busque de corazón al Señor, que genere el ambiente de poner velitas, el aroma del incienso y todos estos elementos que nos ayudan a entrar en presencia del Señor, nos ayudan a comprender y a vivir de una manera más adecuada la adoración eucarística. En la adoración eucarística nosotros estamos invitados a contemplar su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Cuanto más nosotros comprendemos y cuando más nosotros queremos entrar en su presencia, el silencio que nosotros debemos tener, porque cuando nosotros vamos a la adoración eucarística, no solo es Señor, yo te pido, Señor, esto y lo otro. En el silencio es donde está el Señor. En el silencio es donde Él nos va a consolar, va a reconfortar. Un segundo punto podríamos mencionar, experimentar la paz en otras áreas de nuestra vida. En San Juan 14:27 dijo Jesús, algo que muchos pasan por desapercibido, y es que la paz les dejo y mi paz les doy. Ese momento en donde nosotros vamos a estar frente al Señor, frente a la Santa Eucaristía, nosotros podemos experimentar verdaderamente la paz. Nosotros podemos sentir el abrazo del Señor. No necesitamos palabras, no necesitamos tener, por ejemplo, un canto, pero a veces solo con contemplarlo, solo dirigir su mirada en Él, nosotros podemos experimentar verdaderamente la paz. Y puede ser que el problema siga, puede ser que la circunstancia siga, la enfermedad siga, pero teniendo la mirada en Él, todo puede tener sentido. La prueba toma sentido, porque a través de la prueba nosotros podemos alcanzar la bendición del Señor. Transformar áreas de nuestra vida. Nosotros podemos reestructurar ese problema para verlo como una bendición y no como un castigo o una maldición del Señor. Un tercer punto podríamos enlistar: empieza a mirar más fuera de ti mismo. Jesús también nos dijo, así como yo los he amado, ámense ustedes también los unos a los otros. Eso lo encontramos en San Juan 13:34. La adoración nos conecta al prójimo y al mundo, y al final estamos dedicando el tiempo al Creador que todo lo existe. Más tiempo para adorar y alabar al Señor. Más tiempo para ir más allá de nuestras propias preocupaciones. En la medida de que nosotros nos entreguemos al prójimo, en la medida de que nosotros dejemos de ser como nosotros nuestro propio centro y busquemos amar al hermano, estamos amando a Dios. Nos estamos amando, dándose al otro, nosotros salimos llenos del Señor, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. Por eso las obras de misericordia son tan importantes, que nosotros las tomemos siempre como parte de nuestra vida, porque al darse al otro, al ayudar al necesitado, nosotros estamos ayudando al Señor, estamos contribuyendo a su ministerio, a darle la importancia del sacrificio que Él hizo por nosotros, porque eso fue lo que nos enseñaba a diario en sus parábolas, ¿verdad? Cómo darse al otro, cómo ayudar al otro, desprenderse de uno mismo para poder ganar la vida eterna. Un cuarto punto que podemos tener también en mente es, a veces es pesado. ¿Cuántas veces nosotros decimos, estoy cansado, tengo demasiado trabajo, mi familia me demanda tiempo? Hay demasiadas excusas o demasiados que nosotros ponemos antes de nuestro Señor, cuando realmente ahí es donde nosotros tenemos la respuesta muchas veces a cada una de cómo afrontar cada etapa en la que nosotros nos estamos viviendo, ¿verdad? Nuestra fe es mucho más que un sentimiento, y Dios continuará trabajando en diferentes momentos, aún sea un momento de desierto.
nosotros tenemos herramientas para evitar que la mente comience a divagar cuando nosotros estamos frente al Santísimo. Ahí es donde nosotros también podríamos estar teniendo como el ataque del enemigo y pasó una persona que se hizo un ruido, se cayó esto, se escuchan voces altas que nos hacen perder de la presencia. Ahí es donde nosotros vamos a tener mayor la tentación, porque el enemigo sabe que ese es el momento en donde nosotros podemos entregarle nuestro corazón. Entonces todo momento de tropiezo que él se pueda generar para perder esa conexión se va a hacer, pero está en nosotros si de verdad le damos la importancia al que debe de tener la importancia, ¿verdad? Un quinto punto es que te emocionas en adoración eucarística. Cuanto más tiempo le dedicas a adorar a Dios, más descubres que Él te ama y Él quiere pasar tiempo contigo. Qué bonito es eso, ¿verdad? Darse cuenta de esto para que nosotros podamos disfrutarlo a solas con Él. Un momento donde Él nos quiere abrazar, un momento donde nos quiere consolar aún sin palabras. Nos quiere dar un nuevo aliento de vida. Ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de reflexionar de cómo llevamos nosotros el día a día y a qué le queremos dar mayor importancia, si al mundo o a Dios. ¿Qué es lo que nos va a abonar más a nosotros, el mundo o Dios? ¿Quién es el que al final tropieza a cualquier circunstancia? Si es el mundo de Dios. Nosotros sabemos que Dios nunca nos abandona. Nosotros sabemos que en adoración podemos encontrar el verdadero amor, ¿verdad? La paz que nosotros necesitamos. Y en la medida que uno busque tener más momentos de oración con Él, la oración va a dejar de una rutina y se va a volver una necesidad, una forma de vida. Va a ser básicamente el alimento diario que nos va a mantener en cualquier situación que nosotros nos podamos atravesar, ¿verdad? Decía San Agustín, la adoración a Dios está inscrita en nuestro corazón. Nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en aquel que nos creó. Qué bonito. Estas palabras, yo lo tengo todo y lo encuentro todo, ¿verdad? No hay nada que el Señor no nos pueda dar, no hay palabra, no hay gesto de amor que el Señor no pueda emitir sin que llene completamente nuestro corazón. Un sexto punto es la gracia entra en tu vida. Es increíble cómo un simple acto de compromiso de Dios, aunque sea corto, un periodo de oración, va a dar una diferencia en el día a día. Yo puedo llegar con un corazón angustiado, un corazón emproblemado, con diferentes situaciones, pero si yo estoy delante del Rey de Reyes, si yo le doy el verdadero puesto que él merece, estando frente a Él, yo puedo salir completamente diferente. Y puede ser que se tarde una media hora, un minuto, pero si uno llega con un corazón dispuesto, en ese momento, la situación interior puede cambiar. Puede ser que la situación siga presente cualquier problema, pero mi situación interior ha tomado un nuevo sentido porque el Señor lo ha tomado. La gracia nos apoya en todo momento, la gracia de Dios nos apoya en todo momento, especialmente en la tentación. Cuando más damos tiempo a la oración, más fuertes somos ante la tentación. La tentación siempre va a estar, pero siempre la adoración es el que me va a permitir estar delante de Él con un corazón dispuesto y con un corazón necesitado de estar libre del pecado.
Un séptimo punto es que nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Hay personas, que es lo que yo les mencionaba anteriormente, hay personas que necesitan, quisieran gracias al Señor, pero por sus condiciones religiosas y políticas, etcétera, no tienen la oportunidad de estar visitando el Santísimo, de estar recibiendo incluso la Santa Eucaristía, porque incluso podría significar una condición de muerte. Nosotros tenemos que aprovechar todas estas oportunidades para poder llenarnos cada vez y ofrecérselas también por todas aquellas personas que no tienen esa bendición. Un octavo punto es comprender que Dios tiene el sentido del humor. Cuando más uno se deja que Dios hable, en vez de gastar el tiempo en otras cuestiones, en otras circunstancias, Dios nota la disposición que nosotros podemos tener. Incluso es de hablarle de una forma natural, no hay que llegar con palabras extravagantes y todo. La naturalidad de uno, el Señor ya nos conoce. El Señor sabe cuál es nuestro sentido del humor, sabe cuál es nuestro día con Él. Un noveno punto es que vamos a querer confesar con más repeticiones, ¿verdad? En la medida que nosotros entremos en gracia con el Señor, estar en situación de pecado nos va a resultar incómodo, porque como ya vamos a tener la necesidad de estar en gracia con el Señor, de reconocer que uno día con día necesita estar en presencia con el Señor, va a buscar con más facilidad el sacramento de la confirmación. Y un décimo punto es, te apasionas. El amor de Dios te revela a ti mismo y te permite que seas tú mismo. Yo he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. San Juan 10:10. Entonces no esperemos mucho, mis hermanos. Entreguémosle nuestro corazón, entreguémosle nuestra vida al Señor. Dediquémosela a Él y vamos a ver cómo va a cambiar el día a día de nuestra vida. Gloria a Dios. Gracias, Eliseo, por esos frutos hermosos que podemos obtener o sacar de la Eucaristía. Es imposible conocer a Dios y no amarlo. Mis amados hermanos, vamos a ir a una siguiente pausa musical. Regresamos en unos instantes con otra parte de este tema tan bonito y tan importante para nuestras vidas. Tan solo pensando en el ayer, ardiéndome los ojos de tanto que lloré. Aquí me ves sentado pensando en lo que fui. Estoy desesperado y tú llegas a mí. Quiero lo que tienes que ofrecerme. Sé que es mucho, yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tócame. Aquí me ves desnudo, tratando de ser yo, quitándome el escudo que le puse a tu amor. Un amor que está presente en todo lo que das. Así dice la gente, regálame esa paz. Quiero lo que tienes que ofrecerme. Sé que es mucho, yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tú quieres el amor, ven, lléname de ti. Tú quieres paz, tú quieres luz.
todo lo que hablan de ti. Tú quieres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú quieres tantas cosas buenas. Tócame. Sufrir, tú quieres tantas cosas buenas. Tócame. Hola, mi amado hermano, estamos de nuevo con este tema hermoso de la Eucaristía, adoración eucarística. Vamos con otra parte de este tema, este tercer bloque muy importante. Pidámosle al Espíritu Santo, a Dios, que si nos quiere regalar esa gracia en este momento, que así sea, pues Dios no comprende de tiempos, Él todo lo mira en presente. Antes de darle la palabra a nuestro amado hermano Adel, que es quien a través del Espíritu Santo nos va a hablar sobre este tema importante, la Eucaristía como un tesoro para los cristianos católicos. Recordar un poquito lo que decía nuestra hermana Lisette, es que cuando vayamos a misa tenemos que ir orando, quizás desde que salimos de nuestra casa, para ir a vivir ese encuentro hermoso con Jesús y evitar, porque esto se da, y creo que hay hasta unas películas animadas, creo que hemos encontrado algunas sobre las distracciones que encontramos en Eucaristía, que es una obra del enemigo. Fíjense bien, es una obra del enemigo para que nosotros no vivamos a plenitud ese milagro grande que se da en toda la Eucaristía, que es la transustanciación de Jesús, donde las especies se convierten en el verdadero cuerpo, sangre, espíritu y divinidad de nuestro amado Jesús. Eucaristía, así es que hay que tener cuidado, es como ir concentrados, pedir al Señor que no nos distraiga nada. Esa película me gusta verla porque como Satanás entra, o sus espíritus que andan ahí vagando para la perdición nuestra de las almas, entran también a la Eucaristía tratándose de burlar, con cualquier cosa nos distrae el vestuario de otro hermano, de una persona, de un feligrés, el peinado, o la belleza de alguna persona. Satanás, como sabe, conoce, o qué sé yo, criticamos al sacerdote, o quizás el mensaje puede ser que digamos que no nos satisfizo, o no era lo que queríamos escuchar, o está lloviendo, o hay mucho calor. Hay tantas distracciones en las que podemos caer, que hay que tener cuidado con eso. Como ya revelamos en este momento, le estamos levantando el velo al enemigo que así está actuando, tenemos que prepararnos para que cuando vayamos de aquí en adelante tenemos que ir con esa actitud. Bueno, mi amado hermano Adal. Gloria a Dios, qué bendición, definitivamente, ya lo dije y lo recalco, qué bendición que el Señor nos permita, que nos utilice como medios para llegar con este mensaje. Y mi hermano Freddy decía algo bien importante, la Eucaristía debe ser ese tesoro que nosotros cuidamos. Y ya en la palabra dice, Jesús nos decía en la parábola, cuando encuentra el tesoro, vende todo para conservarlo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos dejar todo, mis hermanos, todo por ese tesoro. Entonces vamos a tratar de hablar de ese deseo y esa necesidad en mi vida de la Eucaristía, de la adoración eucarística. Y entonces en este momento vamos a mencionar algunas cosas, aspectos importantes que nosotros debemos de considerar para asistir a la Eucaristía. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿ir a misa solo cuando nos nace? Hay gente que dice, no, es que no me nace, ¿y para qué voy a ir? Debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos,
porque ahí estamos cayendo en la tentación de servirnos de Dios. Y está bien, Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados. Pero yo no voy a acudir a la Eucaristía solamente cuando yo tengo una dificultad o cuando tengo ganas o cuando ya no tengo ganas de dormir un domingo en la mañana. Yo debo disponer mi corazón, porque aquí no se trata de darle a Dios el tiempo que me sobra o el tiempo que vaya, ya me desperté, entonces voy a ir a misa. No, yo debo de disponer mi corazón. Entonces debo de buscarlo siempre y recordarle lo que ya dijimos. A la Eucaristía vamos a alabar y a adorar el poderoso nombre de Dios. Otro punto es que en la Eucaristía está Jesús y la comunidad. No es mi hermano Freddy, no es mi hermana Lisette o yo con Jesús. Sí soy yo, sí son mis hermanos, pero somos la comunidad que vamos a vivirlo. Mi hermano Freddy mencionaba la cita de los Hechos de los Apóstoles, donde dice que se reunían en comunidad y juntos partían y compartían el pan. Entonces vamos y somos la comunidad con Jesús. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Porque debo de identificar en el que está a mi lado a Jesús también, a ese hermano que Jesús me ha puesto para convivir y compartir su presencia viva. La Eucaristía como sacramento y como sacrificio. Fíjense que como sacramento, ¿por qué? Porque ya bien sabemos que los sacramentos los instituyó Jesucristo. Entonces la Eucaristía es un sacramento que instituyó Jesús, pero también es un momento de sacrificio. Jesús que se vuelve altar, víctima, y se vuelve el que ofrece el sacrificio al Padre. Entonces la Eucaristía es precisamente eso también, ¿verdad? El sacramento y también es el sacrificio. Hay algunas características de la Eucaristía que nosotros debemos de tener en cuenta, mis amados hermanos, y es que la Eucaristía es profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que es un momento en que me envuelve mi alma, mi ser, lo eleva a Dios. Y yo, a través de la oración que he hecho antes, de pedir al Espíritu Santo que me tome mi ser, puedo lograr ese momento de profundidad entre mi ser y la divinidad de Dios. Debe ser vital. ¿Qué quiere decir vital? Que yo necesito, mi alma necesita para vivir, necesita la Eucaristía. Así como el cuerpo necesita alimento y agua para vivir, mi alma necesita la Eucaristía para vivir. Entonces es una característica que yo debo tomar en cuenta, que debe ser vital en mi vida. Y cuando se vuelve vital en mi vida, yo debo buscarla. Todos en la mañana buscamos el cafecito, algo que comer para empezar nuestro día. Al mediodía buscamos el almuerzo. Entonces mi alma debe buscar, porque es vital para mí, la Eucaristía. Debo hacerlo con una confianza ilimitada. Eso significa que no debe poner ninguna duda, ningún pensamiento de que si es o no es. Debe haber una confianza ilimitada para reconocer a Jesús sacramentado. Pero sabemos que en nuestra naturaleza, con limitaciones, no vamos a conseguirlo. Entonces, para lograr esa confianza ilimitada, también tenemos que ponerla en las manos del Espíritu Santo. Y luego, tener hambre y sed de comulgar. Sabemos que la Iglesia también nos enseña que nosotros no podemos acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo cuando no estamos en la gracia del Señor. Entonces, cuando decimos que nosotros debemos tener esa hambre y esa sed de comulgar, intrínsecamente también debemos de tener y buscar el sacramento de la reconciliación. No podemos ir a comulgar si nosotros estamos conscientes que hemos caído en pecado y que necesitamos buscar esa reconciliación con Dios a través del sacramento que lo da por medio del sacerdote. Entonces yo debo tener esa hambre y esa sed de comulgar el cuerpo de Cristo. Y para vivir, mis hermanos, todo esto que estamos hablando, también debemos de disponer algunos aspectos
llamémoslos externos, para vivir la Eucaristía. Y esto es parte del respeto que yo siento por la Eucaristía. Yo debo llegar a tiempo, no cuando ya la misa ha comenzado. Por ejemplo, si yo sé que la misa es a las 9 de la mañana y a mí me puede tomar de mi casa al templo media hora, yo debería de levantarme por lo menos a las 7 de la mañana, prepararme para llegar a tiempo, unos 15 minutos, arrodillarme y en ese momento pedirle al Señor que venga a tomar mi corazón, que lo haga uno con el de Él y que esta Eucaristía venga a ser un alimento para mi alma. Entonces debemos de disponer el tiempo necesario para estar a tiempo cuando comienza el monitor, si es que lo hay, o el canto de entrada, que desde ese momento comienza la Eucaristía, yo estar ya ahí y no estar distraído pensando que llegué a tiempo o que me fui con no con el tiempo debido y se me cruzó un carro y terminé haciendo o diciendo cosas que no debo. Otro aspecto importante es la posición del cristiano cuando está en la Eucaristía. Quizás nosotros hemos caído en el error o hemos visto a alguien que llega y cruza la pierna. Nosotros tomamos una posición de respeto y de reverencia. Nuestras dos piernas sobre el piso. Y aquí quiero aclarar algo también, no sobre el reclinatorio, porque el reclinatorio es para doblar rodillas y lo dejamos sucio. Cuando venga otro hermano también ya lo hemos dejado sucio. Entonces son mis dos piernas apoyadas o mis dos pies apoyados sobre el piso, perdón, y mi mirada siempre frente al Santísimo o al altar mayor. No debo hablar con el vecino porque eso me distrae. No debo criticar al vecino y debo de participar como buen cristiano de los cantos. No puedo pensar que un canto, una alabanza es externo a la misa. Los cantos, las oraciones son parte de la Eucaristía y nosotros debemos participar de ellos también. Y quizás para subrayar un punto, ya para ir cerrando por el tiempo que nos queda, a veces en la Eucaristía nosotros decimos, no me gustó la homilía. Es que no voy porque el Padre no me gusta. Mire, mi hermano, usted va o vamos todos porque allí está Jesús. No vamos por el sacerdote. Y en un redil nos decían, ¿cuántas veces usted ha pedido para que el Espíritu Santo fluya en el sacerdote? Si no lo hemos hecho, mis hermanos, si hemos caído en el error de decir que no vamos porque no nos gusta la homilía del sacerdote, mire, mi hermano, lo invito para que reflexione. Y en lugar de decir eso, pues pidámosle al Espíritu Santo que asista al sacerdote. Al final el sacerdote es un ser humano también, pero el que obra y hace maravillas es Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, invoquemos siempre al Espíritu Santo para que nos una con Él y nos eleve al Padre por medio del sacrificio de Jesús y para que nos hable y se manifieste a través del sacerdote también. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, mi amado hermano Adal, gracias por ilustrarnos en realidad cómo tenemos que vivir este sacramento bello, hermoso de la Santa Eucaristía. Y algo bien importante, todo lo que tú decías, a veces incluso por condiciones personales, porque solo yo la puedo ver así, o tal vez para todos, la Eucaristía incluso puede ser árida para nosotros ese día. Así puede ser insulsa, como le dicen, es decir, no sentí nada, como que pasé una hora ahí. Pero es que la Eucaristía tenemos que comprender que no es de sentimientos. También el Señor habla y actúa en silencio. Como no es de sentimientos, dejemos que sin duda el Señor está obrando en silencio, y aunque no sintamos eso, en ese momento no hay un encuentro con el Señor que nosotros salgamos igual de la misma manera. Bueno, gloria a Dios, mis amados hermanos, Ada, Lisette, gracias por este instrumento, esta comunidad hermosa, estos medios que nos ha dado el Señor para proclamar su palabra, para hablar de nuestra fe, de estos instrumentos hermosos, en este caso de la Eucaristía. Toda la gloria sea para nuestro amado Jesús, la gloria, la honra, y le damos infinitamente gracias por habernos permitido estar acá. Me despido hasta pronto. Los invitamos siempre, amados hermanos, a que nos conectemos el próximo martes para disfrutar, aprender un poquito más, para escuchar qué Dios nos ha querido decir a través de este hermoso y bello tema. Dios me los bendiga. Cuídense.
Hemos escuchado Nacidos del Corazón de Dios en Radio El Salvador del Mundo.